Cultura novohispana en la vida cotidiana. Con la implementación de la colonia novohispana en el siglo XVI, se fusionaron diversas culturas. Este proceso de mestizaje transformó la vida de los pueblos nativos y de los inmigrantes europeos, africanos e incluso asiáticos. Surgieron nuevas expresiones culturales típicas de una sociedad multicultural, como nuevas costumbres, creencias y valores, formas de hablar, de comer, de festejar, de relacionarse sentimentalmente, de practicar el arte, de educar a los hijos y de organizarse socialmente. En los 3 siglos de dominación española, la cultura se desarrolló en la ciencia, la literatura, la arquitectura, la escultura, la música y la gastronomía. Las repercusiones del mestizaje se manifestaron en la organización política, social, económica y cultural del México colonial. Todas estas expresiones se pueden apreciar en la vida cotidiana actual, en nuestras formas de comer, en el lenguaje, en las calles y construcciones de las ciudades de México, en los museos, en nuestra propia identidad. La educación en la Nueva España. Con el proceso de evangelización se les impuso a los indígenas una lengua distinta, nuevas formas de vida, usos y costumbres de la cultura española. Durante la colonia la educación se organizó por parte de las instituciones religiosas. En el siglo XVI, la enseñanza estaba en manos de las órdenes mendicantes que se empeñaron en difundir la religión católica imponiéndola implacablemente. Ese fue el antecedente de la educación en la Nueva España. Contaron con destacados maestros como García de Cisneros, Fray Juan Focher, Fray Juan de Ganoa, Vasco de Quiroga, Fray Juan de Zumárraga y Fray Pedro de Gante. Todos ellos fueron humanistas destacados que junto con alumnos sobresalientes que accedieron a estudios superiores llevaron a cabo importantes trabajos de rescate de su antigua cultura. El Colegio de San Juan de Letrán inició con el nombre de Colegio para Mestizos y fue creado en 1548 por autorización del rey. Su labor era recoger y sustentar por cuentas del gobierno a los niños mestizos abandonados, aunque posteriormente se aceptarían otros niños cuyos padres los enviaban a instruirse. Ciencia. La cultura se desarrolló durante la colonia, sobre todo a partir de la importación de las ideas de la Ilustración. Los comisarios de la Inquisición controlaban si en los navíos se ocultaban libros prohibidos. Por libros prohibidos debe entenderse cualquier tipo de obra que atacara la fe, la moral o las instituciones. La intención de tal prohibición era, según, proteger los bienes, costumbres sociales y prácticas religiosas de sus habitantes. Arquitectura. Durante el siglo XVI prevalece la arquitectura monástica, que no es otra cosa que los templos construidos por los misioneros. Los agustinos edificaron enormes monasterios, por eso se le conoce como arquitectura monumental. El estilo predominante es el barroco novohispano. En la arquitectura se puede apreciar en las construcciones religiosas como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el convento jesuita de Tepozotlán en el Estado de México. En Puebla se encuentran las iglesias de Santo Domingo y de Santa María Tonantzintla. En Taxco Guerrero, la iglesia de Santa Prisca. El tercer periodo de la literatura novohispana se ubica en el siglo XVIII, donde surgieron escritores ilustrados y clasicistas como Diego José Abad y García. La pintura en la Nueva España. El principal patrocinador de las obras pictóricas en la Nueva España fue la Iglesia Católica. Destaca la pintura mural en los recintos conventuales, en las capillas, en la nave y porterías. Los tlacuilos decoraron los primeros templos. Los artistas que realizaron los murales fueron los egresados de las escuelas novohispanas de artes y oficios. A este proceso se le incorporaron los estilos artísticos europeos. No obstante, subsistieron diversos elementos artísticos indígenas y se fusionaron con los españoles, produciendo obras con un sincretismo artístico y cultural. Literatura. El primer periodo abarca desde finales del siglo XV y todo el siglo XVI, donde la literatura se encuentra vinculada al momento de la conquista y la colonización. La producción más importante son cartas y crónicas escritas por los conquistadores y los frailes evangelizadores. El segundo periodo incluye barroco literario desarrollado a lo largo del siglo XV. En este periodo encontramos autores notables en la poesía, la lírica, la narrativa y la dramaturgia. Los representantes más importantes de esta corriente fueron Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora y Bernardo de Balbuena, Miguel de Guevara y Francisco Ramón, entre otros. La música novohispana. La música es un elemento primordial en la vida cotidiana de la colonia. Jugó un papel muy importante en la conversación de los indígenas.
ya que fabricaban sus propios instrumentos, flautas, chirimas, cornetas, trompetas, guitarras, etc. Aprendían a tocarlos y a cantar durante las ceremonias religiosas. Los maestros de capilla de las catedrales de México, Puebla y de otras ciudades compusieron villancicos, quiríes y otros cánticos para diversas fiestas religiosas como la Navidad, la Asunción, la de San Pedro y San Pablo, la de San Juan y los santos patrones de diversos pueblos y ciudades. En 1555 se prohibió la utilización de trompetas y el órgano fue considerado el único instrumento litúrgico. Vida urbana en la Nueva España. La ciudad se caracterizó por la existencia de la plaza principal, donde se encontraba el mercado donde transitaba gran cantidad de personas y mercancías. El Tianguisco se ubicaba a lo largo de los portales, es una zona para el intercambio. La plaza central era el lugar donde desde la picota se pregonaban los bandos reales y el cabildo también. Eran exhibidos los reos y se hacían en las subastas públicas. A mitad de la plaza se encontraba la fuente, donde se abastecían, llenando sus tinajas, los aguadores, ambulantes y vecinos pobres. Existen grandes diferencias entre las viviendas de ricos y pobres. El hacinamiento que vive la mayoría de sus habitantes provoca que la gente no tenga intimidad en sus hogares y que la buena parte de sus actividades cotidianas las realicen hacia el exterior. Se come, trabaja, discute y festeja en la calle, y la ciudad, a través de sus mercados, plazas, portales, paseos y fiestas, ofrecen ambientes propicios para la relación y el esparcimiento de todos los grupos sociales, lo que refuerza aún más los lazos de convivencia entre el individuo y la comunidad. En los hogares de la ciudad donde se asimilan las nuevas modas y costumbres, donde la ostentación cede a la comodidad y a lo práctico, lo que significó un cambio en la idea de bienestar y una mentalidad más moderna. Vida campestre en la Nueva España. Los pueblos poseían su propia cultura, por lo regular conservaban importantes aspectos de su vida anterior a la llegada de los españoles, como el apego a sus tradiciones, reflejado en las relaciones de familia, la construcción de sus viviendas, el culto a sus dioses y consumo de sus cosechas y aves de corral. En torno a los conventos se organizaba la vida del pueblo, el trazo de calles y plazas, toda la organización comunitaria. Las huertas fueron especies de experimentación donde los indígenas aprendieron a conocer y cultivar los nuevos productos: manzanas, peras, membrillos, naranjas, limones, toronjas, duraznos, albaricoques, ciruelas, higos, granadas, la vid y el olivo. También hortalizas como ajos, cardos, coles, lechuga, rábanos, pepinos y melones. En la agricultura el cambio tecnológico se dio con la introducción de la rueda, el molino, la carreta, el hierro, las nuevas especies de vegetales y animales, formas de producir oficios artesanales e instrumentos de trabajo. La introducción de la lana y el algodón sustituyó a la fibra de maguey. A la población masculina la obligaron a cubrir sus cuerpos con camisa, pantalón, yubón, sombrero y a cortarse el pelo. Las mujeres mantuvieron su atuendo, falda larga y huipil. Se les prohibió traer los senos descubiertos y andaban descalzas. Alimentación. Con la llegada de los españoles, la dieta en la antigua Mesoamérica se enriqueció. Los productos que tuvieron mayor impacto fueron el trigo, las carnes, el azúcar, los cítricos, la cebolla, el ajo, el perejil, el cilantro, el orégano, el clavo de olor. Frutas como manzanas, peras, duraznos, higos, ciruelas, membrillos, chabacanos, uvas, entre otros que se mezclaron con el maíz, las calabazas, el frijol, el chile, el jitomate, los quelites y demás hortalizas, cereales y frutos tropicales que llegaban de otras regiones, diversificando así la comida novohispana y acelerando el mestizaje culinario. El azúcar rápidamente pasó a formar parte de la dieta novohispana y se usaba para hacer conservas, panes, atoles y otras delicias como el chocolate. El pan se incorporó a la dieta mexicana. Para los grupos pudientes se producía el pan francés, el español y el floreado especial. Para el consumo popular se producía el pan de agua, el pan sobado y las semitas de agua. Entre las innovaciones de la cocina mestiza encontramos la introducción de hornos y técnicas de hornear, utensilios de cocina de metal como ollas, cucharones, tenazas, hornillas, sartenes, que se unieron con los utensilios de piedra como el metate y el molcajete, ollas y cazuelas de barro, cucharas y palas de madera utilizadas por los indígenas mexicanos, acompañados por platos y platones de porcelana, jarras y vasos de vidrio traídos del oriente, cazones de cobre y jarras de plata fabricadas por artesanos mexicanos. Bebidas novohispanas. En el México antiguo el pulque fue la bebida alcohólica más popular. Formó parte de la alimentación básica en el campo y las ciudades, ya que suplió la carencia de otros alimentos y se tomaba en grandes cantidades, especialmente donde el agua era escasa. El problema de la iglesia consistía en que muchas veces los indios preferían asistir a las pulquerías que a la misa dominical, y los sacerdotes eran incapaces de tener la diversión masiva de los templos. Cada vez
había más gente dispuesta a gastar en beber que en escuchar la palabra de Dios. Los sacerdotes no podían entrar a sacar a los indios borrachos, pues no se les estaba permitido. Es significativo que la iglesia haya tolerado ese derecho de las pulquerías. Sin duda lo respetaba, porque ahí se encontraban sus propias ganancias y las de sus benefactores. Las autoridades y los párrocos pretendieron moralizar las relaciones de pareja, castigando la locura y la infidelidad. Los párrocos no solo buscaban la moralización de las relaciones amorosas, sino principalmente asegurar los derechos percibidos por el pago del matrimonio. Como eran bastante caros los derechos parroquiales, los grupos menos favorecidos fueron los precursores involuntarios del amor libre. Cuando no lograban ocultar sus concubinatos, la justicia los obligaba a pagar su pecado con una temporada de esclavitud. A las mujeres que no se casaban ni profesaban de monjas se les dividía en dos tipos: las castas doncellas, llamadas así aunque fueran ancianas, y las repudiadas solteras, calificación que no fue aceptada por las mujeres, pues implicaba un reconocimiento público de haber perdido su virginidad. Cuando la Iglesia intentó reglamentar las relaciones amorosas en la Nueva España, no fue posible, pues era común que los propios españoles se encargaran de violar el sacramento del matrimonio y tener muchos hijos naturales. La abundancia de hijos nacidos fuera del matrimonio obligó a las autoridades virreinales a crear una nomenclatura para clasificarlos en los testamentos, según la mayor o menor impureza de su nacimiento. El Virreinato de Nueva España sufrió las consecuencias de las reformas borbónicas. Estas buscaban limitar las libertades que las colonias habían conseguido. Las reformas afectaron las estructuras políticas, económicas, administrativas y sociales de los virreinatos, el monopolio comercial impulsando la compra de mercaderías españolas. Al mismo tiempo, dichas leyes estaban protegidas por otras que prohibían la explotación en América de materia prima y manufacturas que se produjeran en la metrópoli. A comienzos del siglo XIX, los altos cargos de gobierno se encontraban en manos de los peninsulares. Esta situación, más la influencia de la Ilustración, hizo que los sectores criollos comenzaran a ver con recelo el poder que ejercían los peninsulares en las estructuras del gobierno colonial. Las tensiones sociales instauradas en el Virreinato de Nueva España no solo afectaban a los sectores privilegiados de la sociedad, sino a todos y cada uno de los sectores que la componían, porque estos funcionaban como sustento de la economía colonial. La situación imperante en Europa afectó y activó los conflictos políticos sociales en el Virreinato de la Nueva España. Surgieron dos sectores públicos, uno promovido por la Real Audiencia, conformado por altos funcionarios y grandes comerciantes, en su mayoría peninsulares. Estos querían mantener la situación hasta la llegada de un nuevo monarca. El otro sector estaba compuesto por el virrey y un grupo de notables representado por el Ayuntamiento de la Ciudad de México, y estaba considerando que había llegado el momento de hacer valer su derecho soberano hasta que Fernando VII recuperara la corona. El 15 de septiembre de 1808, el grupo de la Real Audiencia, encabezado por Gabriel Yermo, decidió desalojar al virrey Pedro Garibay, que junto con sus aliados fueron perseguidos y encarcelados. El inconformismo de los criollos con el nuevo virrey, el arzobispo Francisco Javier de Linaza y Beaumont, provocó en estos una reacción más fuerte que se extendió a varios rincones del virreinato. Sin duda, el comienzo de las conspiraciones y la búsqueda de la independencia.